El Señor les bendiga, mis hermanos, y un gusto nuevamente al estar con ustedes en este nuestro discipulado. El día de hoy vamos a estar viendo nuestra lección número 7, que lleva por título, fíjense, Jesús estableció prioridades en su vida. Y si ustedes vieron el servicio del día miércoles, fue precedido por el profeta Ronnie y hablaba precisamente de las prioridades en nuestra vida. Y miren qué hermoso es el Señor y cómo Él trabaja con tiempos, ¿sí? Y cómo todo tiene relación. Hermoso nuestro Señor, porque es evidente de lo que Él nos está revelando y de lo que Él quiere en nuestra vida. Y es esa corrección, porque si tú, como todas las personas, tenemos prioridades, pero hay que saber cuáles son esas prioridades y también qué lugar ocupa cada una de ellas, ¿ok? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo esta lección y a partir de ya, de lo que esté hablando el Señor, pues mis hermanos, si tenemos algo que corregir y sobre todo de qué arrepentirnos, pues habría que hacerlo, ¿amén? Bueno, la primera pregunta a reflexionar, como siempre, ¿verdad? Para ti, hermana Irene, ¿qué implica para ti darle la prioridad a algo? La pregunta número 2 para el hermano Gastón. En este momento de tu vida, ¿cuál es tu prioridad, hermano? La pregunta número 3 para la hermana Aide. Hermana, ¿en qué medida crees que cumples la voluntad de Dios? ¿Ok? Recordemos, me mandan sus respuestas a mi WhatsApp personal. Y bueno, vamos a ver cuál es nuestro texto a memorizar y que sabemos que es la base de nuestra lección. Y miren, nuestro texto a memorizar lo encontramos en Juan 6:38, que dice como sigue: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Desde ahí ya estamos empezando a ver prioridades, ¿verdad? Una vez más, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Pero fíjense, descendió del cielo, pero aquí él dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él tenía bien establecidas cuáles eran sus prioridades y desde aquí vemos que la prioridad de Jesús, mis hermanos, fue hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Él, no lo que Él quería, no lo que a Él le convenía. Y lo vemos esto hasta en los últimos momentos, porque la voluntad del Padre fue que Él muriera en la cruz y que pasara todo ese vía crucis que Él pasó. ¿Se imaginan todo lo que Él sufrió? Y su voluntad, que yo creo que sería la de todos, ¿verdad? Era el no haber pasado por esa difícil situación. Recordemos que Él en su momento dijo, que le dijo al Padre, ¿sí? Que si era posible pasar de Él esa copa, pues que así fuera. Sin embargo, también dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él como humano pues sabía que le iba a doler, sabía todo lo que iba a tener que pasar, pero miren, Él conocía la prioridad y sabía que antes de lo que Él quisiera, su prioridad para Él era hacer la voluntad del Padre. Y no importaba lo que Él quisiera, no importaba lo que Él sintiera, sino que Él sabía que era hacer la voluntad del Padre. Para Él era lo prioritario. Y ojo, no quiero que se vaya a malinterpretar, que no tengamos prioridades en nuestra vida, pero por eso les dije que si habían visto la prédica del miércoles, todos vamos a tener prioridades. Y al decir prioridades estoy hablando en singular, no estoy, en plural, no estoy hablando en singular. Quiere decir que vamos a tener varias. Pero dentro de todas nuestras prioridades hay una que es la más importante. ¿Y cuál es? Es hacer la voluntad y el diseño de Dios. Amén. Entonces, nuestras prioridades pueden ser el trabajo, las prioridades también es la familia, el tener cierta solvencia, varias cosas. Sin embargo,
todo esto que les acabo de decir, más lo que a ustedes también se les ocurra o tengan como prioridad, no puede ser más importante y estar en primer lugar en nuestras vidas que no sea Dios. Amén. Bueno, vamos a proseguir y vamos a entrar ya al contenido de la lección. Disculpen si hay un poco de bullicio, pero pues no puedo controlar los ladridos de los perros. Y miren, en el contenido de la lección nos dice que Jesucristo, chequen esto, en todo el transcurso de su vida, siempre demostró cuál era su prioridad. Y esa prioridad fue hacer la voluntad del Padre. Pero algo bien tremendo, mis hermanos, aquí nos dice que en todo el transcurso de su vida, no en un periodo, en una etapa, etcétera, no, en todo el transcurso de su vida, lo que demostró que su prioridad era hacer la voluntad del Padre. Porque muchas veces nosotros podemos darle prioridad a Dios, pero cuando tenemos una necesidad y es cuando más nos acordamos de Él y estamos orando, etcétera. Pero una vez que a lo mejor yo estoy en una situación de bonanza, de gozo, o que simplemente no tengo algún problema, mi prioridad no es el Señor. Y ahorita vamos a ver qué implica el que la prioridad sea el Señor. Amén. Nos dice también que lo mismo debe suceder, fíjense, con todos nosotros. ¿Por qué digo con todos nosotros? Porque esto debe de suceder, que el Señor sea nuestra prioridad para todos los que hemos nacido de nuevo. Y si alguno de ustedes todavía no ha nacido de nuevo, es necesario, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque es de diseño, nacer del agua y del Espíritu para ser una nueva criatura. Amén. Entonces, todos los que ya somos nacidos de nuevo, hijos de Dios, eso es lo que se debe de ver en toda nuestra manera de vivir, que Dios, su diseño es nuestra prioridad. Amén. Y en este caso, pues ya no vamos a hacer lo que nosotros, para lo que nosotros es más importante, sino que lo que vamos a hacer es lo que es más importante para Dios. Y Jesús, fíjense, con su estilo de vida, eso es lo que reveló, que tenía bien definido lo que para él era su prioridad. Siempre actuó con el propósito de Dios. Dice que en ninguna circunstancia lo tomó por sorpresa, no actuó de una forma arrebatada o de improviso, porque siempre se concentró en hacer la voluntad del Padre. En Juan 4:34 vemos que dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Verdad que nosotros tal vez algún tiempo podríamos vivir sin comer, pero no podríamos toda la vida estar sin comer? Y la comida, ¿qué es? Es un alimento. Entonces, ¿y un alimento qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Obviamente nutrirnos para sostenernos y para que podamos hacer todo lo que necesitamos hacer, para que funcionemos correctamente, para que no estemos débiles, bajos de defensa. O sea, simplemente la alimentación, mis hermanos, es necesaria, es fundamental y es vital para vivir. Y fíjense lo hermoso de aquí, cómo Jesús, el hacer lo que el Padre decía, para él era alimento, es decir, era lo vital, lo necesario para poder vivir. Él entendía eso y por lo tanto, por eso él no antepuso otra cosa a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él entendía quién era su Padre y entendía que era su prioridad y que por darle esa prioridad y ese lugar único y primero que es Dios, obviamente él iba a estar, miren, bien sustentado. Y verdad que vemos, como aquí lo dice, Cristo en ningún momento tuvo ningún problema ante cualquier circunstancia que se le presentara. Él sabía qué hacer, él sabía cómo actuar, ¿sí? Nada lo tomó por descuido o de imprevisto. Él sabía perfectamente cómo actuar, qué decir, qué no decir, cuándo quedarse precisamente callado, todo. ¿Por qué? Porque su prioridad era el Padre y por eso él
Él era su alimento y por eso lo buscaba, vivía en una relación íntima con el Padre, vivía en una relación íntima con Dios. Y miren, al estar lleno de Dios era lo que él expresaba, la gloria. Por eso dice, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Amén. También nos dice que Jesús realizó todo lo que estaba escrito de él, porque él iba a las escrituras. Y verdad que el Señor, perdón, nos ha estado hablando mucho de que debemos de estar yendo a las escrituras, que debemos de escudriñarlas, que debemos estar unidos a Él. Y ya también nos han hablado de la diferencia entre estar conectados a estar unidos. Cuando yo me conecto a algo, igual me desconecto y me separo. Pero cuando yo estoy unida a Él, cuando yo estoy unida a algo, miren, llegamos a ser solamente uno. Es como el alimento. El alimento lo ingerimos y ya está dentro de nosotros. Y por más que nosotros digamos, me quiero separar del alimento, pues ya no, ya está dentro de nosotros y ya está dentro de nuestras venas, porque obviamente el cuerpo hace su función y todos esos nutrientes están, miren, en todo nuestro cuerpo, ya están unidos a nosotros, está en nuestro interior, ¿verdad? Que no comemos y, esto, no, este nutriente no me gusta, lo saco, etcétera, no. Entonces es como nosotros debemos de estar unidos. Por eso es la diferencia entre estar unidos y estar conectados. Yo me puedo conectar aquí al discipulado, pero si yo no hago mía la palabra de Dios y estar dentro de lo que es todos sus procesos, estar yendo a las escrituras, escudriñándolas, pues eso no me va a traer una unidad, una unión y un conocimiento perfecto de quién es Él, no se va a revelar. Espero darme a entender. Entonces sí me conecto a una enseñanza, pero lo tomo como eso, como mero conocimiento, pero no lo vivo. Amén. Entonces el Señor, Él sí iba a las escrituras y por eso Él sabía lo que Dios tenía planeado para Él. Y por eso Él pudo hacer todas las cosas, precisamente porque conocía la voluntad del Padre y lo que estaba previsto, lo que ya estaba planeado para que Él hiciera. Y entonces Él con ese conocimiento, miren, no se distrajo con absolutamente nada. Sí tenía que enseñar a los discípulos, obviamente los discipulaba, manifestaba el poder de Dios, etcétera, pero Él entendía que todo eso era también parte del plan del Padre. Y miren, como lo conocía, y para Él era su prioridad, Él no se distrajo absolutamente con nada. Ni siquiera cuando Pedro le dijo, ay, que no te pase esto, cuando Él dijo lo que le iba a acontecer. Y Pedro lo quería persuadir de que no pasara por ese sufrimiento, y que le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Entonces, Él, miren, bien enfocado de cuál era el plan y el propósito del Padre, pero también Él ubicado que su prioridad era que se cumpliera lo que Dios había trazado para Él, lo que Dios había planeado y que Él tenía que cumplir. Para Él era su prioridad. Su prioridad no fue no sufrir, no pasar vergüenzas, no pasar humillaciones, que cualquiera no quiere pasar por eso, pero le era necesario pasar. Pero miren, Él con esa actitud correcta, poniendo al Padre como su principal prioridad, cumplió todo lo que estaba escrito. Amén. Espero estarme dando a entender. ¿Cuántas veces nosotros, el Padre nos dice que perdonemos y por una ofensa tan banal, a veces guardamos rencor, resentimiento en contra de las personas y no perdonamos y nos sentimos, muy pudientes, muy Juan Camaney, ¿verdad? Porque yo, que lo perdone Dios, pero yo nunca lo voy a perdonar o nunca la voy a perdonar. Una persona con ese comportamiento, con esa actitud, aunque diga que Dios es su prioridad, ¿ustedes le creerían? Claro que no, porque Dios nos manda a perdonar.
Entonces ahí nos estamos dando cuenta que Dios no es su prioridad porque no está haciendo la voluntad del Padre, no está obedeciendo un mandato del Señor que es que perdonemos. Su prioridad está haciendo ¿qué? Su voluntad, sus sentimientos, lo que ella piensa. Amén. Entonces, mis hermanos, ubiquémonos y veamos la vida de Jesús y que Él en toda su vida siempre expresó con ella cuál era su prioridad, y su prioridad era el Padre. Amén. Aquí también nos dice que nunca se confió ni se acomodó dejando las cosas para después, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo ejecutó, miren cómo, sincronizado con el tiempo del Padre, porque fue un buen administrador del tiempo. Y eso también tiene que ver mucho con tener bien presente las prioridades. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo y sin embargo no lo hacemos? Y si lo hacemos a nuestros tiempos y no a los tiempos del Señor. ¿Verdad que ya tiene bastante tiempo? En una de las lecciones el Señor nos habló de ser puntual. Y yo les preguntaría a mis hermanos, para aquellos que en su momento no eran puntuales y cuando a partir del que el Señor nos habló, ya corrigieron esa parte o esa área de su vida, o hasta la fecha siguen siendo impuntuales. O a partir de la fecha en que se dio esa lección que nos habló el Señor, a partir de cuándo ustedes empezaron a ser puntuales, porque no empezaron a ser puntuales a partir de que tomaron la lección, que escucharon la palabra de Dios al respecto. Entonces no se hizo al tiempo de Dios, se hizo al tiempo que cada uno de ustedes quisieron. Y ahí entonces nos damos cuenta que la prioridad no es el Señor, porque no estamos obedeciendo a sus tiempos. Así que no nada más es obedecer, no es nada más el que se cumpla lo que el Señor diga, sino que es también a los tiempos de Dios. Amén. Nos dice que las Escrituras no revelan a un Cristo, fíjense, atrasado en cumplir sus compromisos. No corría de aquí para allá y excusándose de que no le alcanzaba el tiempo o disculpándose delante de las personas por llegar tarde a una reunión. Jesús le dio prioridad, ¿qué? A las actividades que lo llevaban a ejecutar el propósito del Padre. Nunca te puso ninguna otra actividad que no tuviera que ver con la ejecución del diseño, porque sabía que si lo hacía, estas le iban a estorbar y a restarle tiempo en hacer la voluntad del Padre. Fue hábil en descubrir los distractores que lo podían atrasar en el cumplimiento del plan de Dios. Y verdad, fíjese cómo nos habla el Señor. ¿Cuántas veces has dejado de asistir a un culto, a un servicio, porque prefieres irte a tomar el café con los amigos, las amigas, o ir a una boda, a algún otro compromiso social? Y que quede claro, mis hermanos, no, nada tiene que ver con que se prohíba o que no se pueda hacer eso. Claro, porque Dios quiere que estemos bien, que podamos gozar de las cosas, pero hay que establecer prioridades. ¿Cuántas veces has dejado de, por lo menos, lo que hablábamos hace rato, conectarte con el discipulado si ya sabes a qué hora es el discipulado? Y como tenemos ahorita esta ventaja que esté grabado, bueno, yo lo escucho a ver en la semana, y se pasa la semana y no lo escuchas. Y eso yo me puedo dar cuenta porque a veces yo les he encargado la tarea y hay algunas personas que no me contestan. Entonces veo pero cuántas visitas hay en la transmisión o en la grabación que se hizo. Entonces eso quiere decir que hay algunas que no lo están viendo. Y finalmente recordemos que es un compromiso que tenemos con Dios, que Él nos está hablando, que nos está perfeccionando para que nuestra vida sea transformada y el propósito de Él se cumpla en nuestra vida. ¿Cuál es? Que seamos a su imagen y su semejanza. Pero ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no asistimos? Porque nuestra prioridad no es Él. Nuestra prioridad tal vez es nuestro trabajo. Nuestra prioridad es a lo mejor el
el ir a algún compromiso social. Y repito, no quiere decir que no vayamos a los compromisos sociales, que no atendamos a nuestra familia, pero hay que saber establecer prioridades. Y esto tiene que ver con una correcta administración del tiempo. Habemos algunas personas que trabajamos casi todo el día. Sin embargo, si nosotros sabemos distribuir, administrar nuestro tiempo, sabemos que vamos a poder darle tiempo tanto a nuestro trabajo y ser responsables, porque el hacer bien nuestro trabajo y ser responsables es otra manera de darle prioridad a Dios. ¿Por qué? Porque yo lo estoy manifestando a Él, porque estoy llegando puntual, porque estoy siendo responsable, que es como el Señor dice que debemos de ser. Pero si yo tengo un compromiso con el Señor para un discipulado, para asistir o escuchar un servicio, para estar en un adiestramiento, para un congreso, llámese la actividad que sea, pues ahí yo tengo que estar. Entonces tengo que ver cómo ajusto mi agenda a manera de que yo esté cumpliendo con el Padre. ¿Para qué? Porque sé que lo que Él va a estar hablando a mi vida va a hacer que su propósito y su plan se cumpla. Pero yo también tengo que hacer esa parte. Y sin embargo, es una pregunta que cada quien debe contestar para sí. ¿Lo estamos haciendo? ¿Por qué cuando algo nos interesa, verdad que cuando algo nos interesa le damos la prioridad, el interés y el lugar correspondiente? ¿Verdad que sí al trabajo sí llegamos, por lo menos los que somos responsables, en llegar a la hora que debe de ser? ¿Por qué? Porque al menos sé que si no llego a la hora, hay trabajos que no te permiten ya entrar, te descuentan el día, te ponen un retraso, tienes alguna penalización, pero como te interesa si llegas a tiempo. ¿Por qué a Dios lo dejamos en el tiempo o en el lugar que me sobra en la agenda? Cuando el primer gran mandato es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y el amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir prioridad, y la prioridad más importante. Amén. Entonces, hoy el Señor nos habla, y si hay algo de que debamos de arrepentirnos, miren mis hermanos, arrepentirnos y volvernos a Dios y enderezar el camino que estábamos teniendo. Amén. Nos dice también que la actitud de establecer las prioridades del Padre, fíjense, llevaron a Jesús a terminar la obra. Por eso pudo decir en la cruz, consumado es. Hay muchas personas que cuando alguien fallece dicen, ay, es que pues ya terminó, ya había terminado lo que vino a hacer o el propósito o para lo que fue mandado. Hay personas que ni siquiera lo empezaron, ¿sí? Y eso creo que lo sabemos todos. Es mentira. Es mentira que porque ya te moriste es porque ya cumpliste todo. No, hay veces que no has cumplido nada de lo que el Padre te mandó a hacer, ¿sí? Entonces, aquí el modelo por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, dice que su actitud fue establecer prioridades del Padre y lo llevaron, ¿qué? A terminar la obra. ¿Por qué terminó la obra? Porque Él supo establecer las prioridades, y la prioridad en la vida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos a lo mejor ya han partido a la presencia? ¿Y qué pasó? No terminaron la obra, ya no les dio tiempo. Por eso también la Escritura dice que debemos de saber aprovechar el tiempo. Mucha gente dice, mañana, pasado, ahora sí, tal fecha me voy a meter y ya voy a hacer las cosas. ¿Y quién te dice a ti que vas a llegar a mañana? La venida del Señor no la sabemos. Y ahorita el Señor nos está dando esa oportunidad de volvernos a Él, de hacer lo que es lo correcto. Y lo correcto es establecer prioridades y empezar a estar ejecutando, mis hermanos. Amén. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A pesar del sufrimiento que estaba padeciendo en la cruz, me imagino que Cristo tuvo un gran sentimiento de satisfacción por haber terminado y cumplido con todo lo que el Padre
le había encomendado sin dejar que nada pendiente. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos la voluntad del Padre porque preferimos quedar bien con el hombre? En un momento dado, ay, ¿qué va a decir la gente de mí? Y preferimos, entre comillas, no pasar vergüenzas, no quedar como tontos. Y eso es más importante para nosotros que hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces, aun cuando las personas nos han hecho daño, nosotros hacemos el bien? ¿Y qué nos dicen los demás? ¡Qué tonta! Y lo estoy diciendo en una palabra muy decente. ¡Qué tonta eres! Después de lo que te ha hecho. Pues ellos pueden decir lo que sea, pero uno sabe de quién es hijo y uno sabe a quién debe uno de expresar y uno sabe a quién debe uno agradar y uno sabe a qué es a lo que vino aquí a la tierra. Así que nada te detenga, que nada te saque, ¿sí?, del propósito de Dios. Las obras que Jesús hizo, nos dice también aquí la lección, fueron numerosas, que no tenemos conocimiento, fíjense, de todas ellas. En Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Fíjense, ¿se imaginan? Entonces, todo lo que hizo. Jesús expresó al Padre haciendo sus obras, expresando ¿qué? Su naturaleza. No se limitó en expresarlo y revelarlo a través de su vida. Por eso expresó, fíjense, y ahorita lo que vamos a leer es lo que debemos de estar expresando todos y cada uno de nosotros. Cristo expresó amor, compasión, humildad, misericordia, templanza, humildad, estableció prioridades, etcétera, porque esa es la naturaleza del Padre. Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar expresando con nuestra vida, mis hermanos? Recordemos que es estilo de vida. ¿Qué es lo que debemos de estar expresando? ¿Qué es lo que se tiene que estar viendo en cada uno de nosotros siempre? ¿Sí? Hasta que moramos, pues se tiene que estar viendo amor, se tiene que ver la compasión, la humildad, la misericordia, la templanza, y todo eso también incluye el que se esté viendo con nuestra vida que nuestra prioridad es el Señor. Jesús nos lo modeló y en su tiempo Él lo hizo, pero para este tiempo esa demanda es para ti y es para mí. Hay muchas cosas que nos corresponden hacer y que las dejamos, fíjense, de hacer excusándonos que no nos alcanzó el tiempo o que se nos presentó algún imprevisto, pero en realidad nuestro problema es que no sabemos establecer prioridades y las prioridades del reino en nuestra vida, y como consecuencia estamos atrasando y estorbando el cumplimiento del plan de Dios en nosotros. Recordemos una vez más cuántas veces no he puesto como prioridad al Señor y prefiero mejor hacer otras cosas que estar en las cosas del Señor. Y no quiere decir, repito, que dejemos de trabajar, de atender a la familia, de distraernos, de ir a pasear, no, pero simplemente todo tiene un orden y todo tiene una prioridad o una importancia. Entonces es primero Dios y de ahí para abajo todo lo demás es cuestión de sabernos organizar y saber administrar el tiempo. La Escritura dice que si hacemos solo lo que se nos pide, somos ¿qué? Siervos inútiles. En Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, solamente eso que hicimos. Es tiempo ya de que nos dediquemos a hacer aquello por lo cual fuimos llamados. Esta misma actitud también la expresó el apóstol Pablo en Filipenses 3:12, que nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Pues que no debemos desistir, no debemos de cansarnos. Ciertamente todavía no hemos alcanzado el propósito del Padre, pero decía el apóstol Pablo, yo sé que no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Que la meta qué es? La imagen de Cristo. Nosotros aún todavía no alcanzamos esa meta, pero no desistamos, no nos desesperemos, no nos cansemos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Proseguir en la meta, pero para que la alcancemos es necesario y es vital de que nosotros sepamos establecer las prioridades como deben de ser, donde el Señor es lo primero, porque Él es el que va a hacer la transformación en nuestras vidas y en consecuencia que el propósito y su plan se cumplan. Pero si tú no sabes establecer esas prioridades, simplemente pues te vas a retrasar, vas a estorbar los planes que el Señor tiene para ti. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nunca va a poder ser mejor tu plan, tu prioridad, tu meta, que las metas, la prioridad y el plan de Dios para tu vida. Amén. Fíjense, Jesús tomaba la iniciativa en cumplir el plan del Padre. Cuando a nosotros nos interesa algo, estamos pendientes de ello sin que se nos estén, ¿qué? Recordando lo que nos interesa, ¿sí? Recordando lo que tenemos que hacer. ¿Verdad que cuando nos interesa, vamos a hablar, por ejemplo, el sueldo, la quincena? ¿Verdad que nadie nos tiene que recordar, oye, ahora es quincena, ya ve a sacar del banco o ve con tu tarjetita a sacar tu dinero? Es más, desde 3 días antes ya estamos pensando que tal día es la quincena o van a depositar, porque nos interesa, ¿sí? Cuando andábamos de novio, ¿a poco nos tenían que decir, hoy te toca ir a ver a tu novia? No, los muchachos ya sabían y no había necesidad que sus papás les recordaran que tenían que ir a ver a la novia, o viceversa. Los niños, ¿cómo son? Cuando les interesa, que les dice uno, vamos a ir mañana a la playa, ¿qué pasa? Duro y dale en la noche, ya están haciendo la maleta, ya jalan pelotas, etcétera. Porque ellos están interesados, es su prioridad, porque les interesa. Y no se paran temprano para ir a la escuela, pero sí se paran temprano para ir a la alberca o para ir a la playa, porque les interesa. Y lo mismo debe de ser con nosotros en relación con el reino de Dios. Que no haya necesidad que nos estén recordando, hermana, ya viste, hermano, el discipulado, que tienes que ver el servicio o tienes que ir a la iglesia, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, porque eso también es del diseño de Dios. Nadie te tiene que estar recordando que tienes que perdonar, que debes de ser humilde, nada. ¿Por qué? Porque entonces, si es eso, es que tu prioridad no es el Señor. Porque cuando nosotros, para nosotros, si hay algo que no es prioritario, es porque no nos interesa. Pero cuando nos interesa algo, miren, hacemos y movemos a como dé lugar, pero vamos. Cuando nos interesa ir al cine, cuando nos interesa ir a un concierto, cuando nos interesa vernos con una persona y de repente sale algo, uno ve cómo acomoda ese algo que salió, pero dice uno de que voy al café, de que voy y veo esa película, el estreno, etcétera. Y uno ve cómo le hace y no importa hasta desvelarse. Pero no sea llegar al culto porque, ay, no, es que anoche me desvelé, qué flojera. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pero bueno. Esta actitud, la que acabamos de mencionar, es un indicador que revela cuáles son nuestras prioridades. Jesús estaba interesado en hacer las obras del Padre, por eso estaba pendiente, fíjense, pendiente del tiempo. Por el contrario, vemos a los discípulos desapercibidos de lo que estaba sucediendo y del tiempo. En Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Los discípulos, al no entender el tiempo del Padre, evidenciaron una actitud de acomodamiento, conformismo y mediocridad. Y esa actitud de los discípulos es la misma que la iglesia ha estado teniendo. Hemos estado acomodados, conformados y mediocres. Y suena una palabra muy fuerte, pero mediocres quiere decir a medias, ¿sí? Cuando el Señor ya nos quiere en otro nivel. ¿Cómo podemos darnos cuenta en qué nivel nos encontramos? Cuando a lo mejor recibimos una mala noticia y todavía nos asustamos, todavía tenemos que ir hasta el doctor porque a lo mejor me bajó la presión, me dio la glucosa, se me subió, etc. Eso en nosotros ya no debe de ser. La Escritura dice que los que amamos a Dios no tenemos temor de las malas noticias. Y malas noticias, obvio que vamos a llegar a tener, pero ¿cómo estás? ¿Sí? Y eso, como muchas otras cosas, mis hermanos, es el indicador, es el termómetro de cómo nosotros nos encontramos. Que no conocemos a Dios, que no conocemos su tiempo, que no hemos estado avanzando de acuerdo al ritmo de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, hoy el Señor nos habla y es tiempo de que nos corrijamos y que tomemos nuestro lugar, pero miren, así como es una carrera, es un camino para llegar a una meta, pongámonos ya en el kilómetro en el que debemos de estar, no kilómetros atrás. Entonces, si estamos kilómetros atrás, pues meterle para llegar al nivel donde el Señor quiere que ya estemos. Y sin titubear, sin voltear a otro lado, la meta es Cristo. Y allí es donde debe de estar fijada tu mirada. Amén. Establecer prioridades es una expresión del carácter de Cristo. Y es eso precisamente lo que le hace falta a la iglesia. Es tiempo que marquemos la diferencia entre el mundo y la iglesia, estableciendo nuestras prioridades en base al propósito de nuestro llamado y no en base a nuestros propios intereses que muchas veces nos sacan del propósito de Dios. Y aquí lo dice claramente, ¿verdad? Es tiempo que marquemos esa diferencia entre el mundo y nosotros que somos la iglesia. Y hay veces que por eso las personas no nos escuchan. Hay muchas personas que dicen, pues, como para qué adoro o para qué me vuelvo a Cristo, para ser como tú, porque muchas veces somos hasta peores que los que están en el mundo. No hay una diferencia, no se ve la diferencia entre una gente del mundo y una persona, ¿sí? Que ya ha nacido de nuevo, una persona que independientemente de que si nació de nuevo, ya se convirtió a Cristo, es decir, que ha aceptado a Cristo en su vida y que sometió su voluntad a la voluntad de Cristo. No hay una diferencia, por eso el mundo no cree, por eso es importante, es necesario, es vital que ya en nosotros se vea la expresión de Cristo, para que entonces se note realmente esa diferencia. Eres reconocido, reconocida porque eres una persona puntual, porque eres una persona que expresa mansedumbre, porque eres una persona humilde, porque eres una persona responsable, porque eres una persona sobria ante cualquier situación, porque eres una persona sabia, por eso te buscan, porque saben que siempre vas a tener una palabra que da fortaleza, una palabra que da solución a cualquier circunstancia, una palabra que da paz. Todo eso ya se ve, pero eso es a lo que estamos llamados. Por eso es importante que nosotros entendamos, no que lo aprendamos, porque esto no es el abecedario ni las tablas de multiplicar que las podemos repetir como periquitos, es vivirlo. Y cuando yo practico algo es porque ya lo entendí. Por eso es necesario y es vital entender, mis hermanos, que la prioridad en nuestra vida es Cristo. Y si todavía no lo es, bueno, pues que debe de ser Cristo. Y cuando nosotros, miren, ordenamos nuestras prioridades, en forma automática va a haber la expresión. El propósito del Padre se va a estar cumpliendo. Amén. Bueno, pasamos a las directrices. Son 3. La primera nos dice que hay que evaluar cuáles son
nuestras prioridades y ordenar nuestra vida, dándole el primer lugar ¿a quién? Al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Hay que aprovechar también en la segunda directriz, nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo ejecutando el plan y el propósito de Dios y que no permitamos que nada ni nadie nos distraiga. Y por último, que busquemos la guía del Espíritu y que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría y de revelación para conocer los tiempos del Señor. ¿Y eso cómo lo vamos a conocer? Aquí nos los dice, que busquemos la guía del Espíritu y que le pidamos a Dios precisamente el espíritu de sabiduría y revelación para conocer los tiempos del Señor, ¿cierto? Pero también, ¿cómo voy a conocer los tiempos de alguien que no conozco? Pues por eso es importante conocer a Dios, escudriñar las Escrituras, estar unida a Él, tener esa comunión con Él y obviamente al conocer al Padre voy a conocer también sus tiempos. El Padre me va a estar dando esa sabiduría, el Espíritu del Padre va a ser el que me esté guiando. Pero obviamente, mis hermanos, repito, no puedo conocer los tiempos de alguien que no conozco. Amén. Entonces, una vez más, el Señor, si se dan cuenta, sí nos habla de prioridades, pero que es necesario, mis hermanos, precisamente el estarle conociendo. Esa debe ser nuestra prioridad para saber cuál es su plan y ese propósito también sea nuestra prioridad. Amén. Bueno, pues esta fue nuestra lección. Les amo, les bendigo, mis hermanos, y pongamos manos a la obra desde ya y establezcamos nuestras prioridades. Haz tu lista, cuáles son las prioridades de tu vida y ponlas en el orden que para ti son importantes. Y si Dios está en el segundo, en el cuarto, en el quinto lugar, en el tercero, ahí hay que corregirse porque Él debe tener el primero y único lugar. Y ya de ahí todas las demás. Amén. Bueno, les comento también que ya vamos a empezar a retomar nuestros discipulados de una forma presencial y que a partir de la segunda quincena de octubre tenemos posiblemente aquí en Veracruz y viene especialmente para nosotros, para ver, para compartir, para corregir, para traernos palabra, el profeta Ronnie desde Guatemala. Entonces estemos pues gozosos por esta gran bendición, mis hermanos, porque viene un profeta y bueno, pues habría que no perdérnoslos, y digo habría porque sé que a veces tienen algunos compromisos, pero desde ya podemos empezar a poner en práctica lo que hoy nos habló el Señor, y yo por eso les estoy dando esas fechas. Todavía no me han dicho el día específico, pero es a partir de la segunda quincena de octubre que el profeta Ronnie estaría acá en Veracruz, y por lo tanto pues bueno, ustedes ya también vayan considerándolo. Él llega a México el 14 de octubre y a partir del 14 de octubre no sé exactamente qué día vaya a estar, pero obviamente cuando me lo den a conocer yo se los doy a conocer. Pero desde ya, ahorita están sabiendo que en el mes de octubre viene el profeta Ronnie, y por favor dispongámonos y todo, porque será una gran bendición estar recibiendo de parte de él. Amén. Bueno, mis hermanos, les bendigo y nos estamos viendo hasta la próxima.